Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver el siguiente tema. Ya casi a punto, vamos un poquito más adelantados de la mitad de nuestro curso en esta materia de psicología clínica. Vamos a ver el tema que nos compete, que es el de observación en la psicología, como tal en la psicología clínica, pero como tal el tema es la observación. Es un tema un poquito más sencillo, es un tema que nos va a ayudar a complementar toda la información que ya hemos traído, sobre todo porque, ¿cómo se llama? Nos va a brindar otra herramienta y conocer más o menos algunos de los aspectos que la conforman para nuestra labor clínica. Es importante que sigamos teniendo en cuenta todos estos aspectos como funcionales para nuestra práctica profesional, se los voy a seguir repitiendo. Ok, pues la observación como tal, la observación es, su definición es la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. Todo esto es solo basados en situaciones como eventos sociales, conductas de grupos humanos, comportamientos ¿cómo se llama? O sucesos que se manifiestan dentro de la sociedad o en un ambiente más controlado, como puede ser un laboratorio. Con ayuda de aparatos técnicos, pues se refiere a aparatos técnicos, cámaras de video, cámaras fotográficas, instrumentos en los que nosotros, por los que nosotros pudiéramos hacer registros un poquito más específicos. El fundamento científico de la observación reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. Debemos de nosotros, cuando hacemos una observación, más adelante vamos a ver sobre la indirecta o la indirecta, vamos a ver que lo que vamos a estar estudiando son eh, fenómenos o sucesos que se nos presentan al momento, ¿no? O algunas veces, la mayoría de las veces, pues ya específicos que nosotros queremos, de los cuales nosotros queremos obtener cierto tipo de información. La observación y la experimentación. Aquí tenemos nosotros dos aspectos importantes que son la observación y la experimentación. Uno, como dice, la observación da constancia de lo que ocurre, mientras que en la experimentación el experimentador hace modificaciones para cumplir con objetivos. En la observación, eh, en la observación lo único que nosotros hacemos es obtener información mediante lo que vemos. En la experimentación es un poquito más controlado porque nosotros ya debemos de tener un objetivo y para poder cumplirlo necesitamos establecer o poner los elementos que nos van a llevar a obtener esos resultados, ¿no? O a llegar a esos objetivos. Esa es la diferencia de la observación y la experimentación. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a la experimentación debemos hacer una observación previamente. Es como cuando vamos a preparar un pastel o vamos a preparar alguna receta de lo que ustedes quieran. Debemos de observar primero cuál es la metodología que se utiliza para poder llegar ¿cómo se llama? Al objetivo. Después ya hacemos la experimentación haciendo la praxis de lo que queremos, ¿no? Los elementos básicos de la observación son, por supuesto, el observador, tiene que ser el observador, el sujeto o grupo observar, qué es lo que vamos a observar, o a las personas, o el objeto, o el sujeto, y el contexto, es decir, el medio natural y cultural que pueden determinar el comportamiento del o los observados. Aquí debemos también tener en cuenta que tenemos que definir en la observación en qué medio o en qué ambiente la vamos a realizar. No siempre tenemos éxito, no siempre tenemos la oportunidad de observar lo que queremos en el ambiente natural o en el ambiente específico donde se está llevando a cabo el suceso. A veces por eso se tienen que hacer observaciones experimentando en ambientes controlados, ¿no? Como lo habíamos visto ya anteriormente. Las clases de observación en la investigación son dos. Tenemos la observación científica, que básicamente tiene un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar,
y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación, debe de haber una preparación previa. Y la observación no científica, que es la que realizamos comúnmente a lo largo al paso de nuestros días. Observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. La diferencia básica entre una y otra es la intencionalidad. ¿Qué es lo que quiero obtener yo? Entonces, tenemos estas dos clases, la científica como la que podemos realizar a través de en un laboratorio o a través de tener definidos ya nuestros objetivos, y la no científica, que es la que realizamos como cuando vamos a un parque, nos quedamos observando aves, nos quedamos observando a una persona, sus movimientos, lo que hace. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Los pasos clave para la observación son determinar el objeto, situación o caso que vamos a observar. Eso lo debemos de tener siempre, siempre claro cuando es una observación científica. Determinar los objetivos de la observación. ¿Para qué quiero observar? ¿Qué es lo que quiero obtener o qué resultado quiero obtener? O sea, si yo voy a un ejemplo, ¿no? Los biólogos, si yo quiero observar aves y voy al lugar donde observo aves, ¿qué es lo que quiero? Vamos a poner un ejemplo, un búho, ¿no? ¿Qué quiero observar yo del búho? A lo mejor puedo definir su comportamiento diurno, su comportamiento nocturno, su socialización, cómo se comunican, cómo cazan, sus horas de descanso, no sé. Tenemos que definir qué es lo que vamos a observar. Determinar la forma en que se va a registrar los datos, si va a ser una lista de cotejo, si vamos a tener a lo mejor, vamos a responder a partir de una tabla de cierto, de sí o no, por así decirlo, que tener un preestablecido ya un cuestionario en el que se marquen conductas. Por decirlo, vamos a seguir con este ejemplo de las aves. Por decirlo, vuela, no vuela. Está junto a otras especies o puede socializar con otras especies o socializa solamente con los propios, ¿no? El sí y el no. Si podemos utilizar alguna de esas. O simplemente a lo mejor registrarlo con cámaras de video, con fotografías, a lo mejor haciendo una descripción, no lo sé. Observar cuidadosa y críticamente debemos de nosotros tener, dentro de la observación, nosotros debemos de ser muy, muy objetivos. Lo más que podamos ser de objetivos. Debemos tomar en cuenta que a veces nosotros podemos cometer el error de meterle un poquito más información de acuerdo a nuestros juicios éticos, ¿no? Se le llama, ¿cómo se llama? Bueno, así se le llama, ¿no? Juicios morales, ¿no? Se le llama así, en la que nosotros podemos tener fallas, podemos nosotros decir, era mucho, poco, o podemos decir, era una conducta mala o buena, y a veces eso llega a interferir mucho en la observación. Debemos de ser muy, muy objetivos y describir solo las conductas que se están realizando o los sucesos que se están llevando ¿cómo se llama?, a cabo o están pasando en ese momento. Registrar los datos observados, siempre debemos de tener un registro con las técnicas o como vayamos a hacer nuestros registros, pero siempre debemos, cuando es científica, debemos de tener nosotros una forma de poder poder juntar o poder reunir esos datos, siempre, siempre. Analizar e interpretar los datos, pues bueno, eso ya es un trabajo previo en el que vamos a observar, por decirlo, las conductas. Una persona que observamos en el parque fumando, vamos a nosotros a hacer el análisis. ¿Cuántas veces le dio bocanada al cigarro, ¿no? 2 cada 10 segundos, 2 cada minuto, cada 30 segundos, y podemos interpretar quizás ahí, hacer injerencias, ¿no? Conforme a la mejor la persona
tenía alguna situación de ansiedad o estaba esperando a alguien, o podemos decir que su semblante era con características de personas que tienen miedo o están esperando a alguien o ansiosas, ¿no? El análisis de los datos, eso ya es después. Y elaborar las conclusiones con las que nos vamos a apoyar para sacar nosotros ya un resultado. Las modalidades de la observación científica es la directa y la indirecta. En la indirecta nosotros participamos, en la indirecta no participamos. Es estructurada la directa, la indirecta no es estructurada. La directa es en campo, se hace en campo. La indirecta se puede realizar en un laboratorio, como les decía yo, con nosotros poniendo los parámetros y los elementos que la van a conformar. Y la indirecta pues se realiza de forma individual, y la indirecta pues puede ser de la observación directa e indirecta. La directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho, fenómeno que trata de investigar. Vamos a seguir con este ejemplo les voy a poner un ejemplo que nosotros realizamos alguna vez. Nos dejaron hacer una investigación en psicología social, hacer una investigación sobre los grupos religiosos. Entonces a nosotros nos tocó ir a hacer una observación, una observación participante por ahí en un grupo religioso de los llamados testigos de Jehová. Y ahí nosotros pues nos pusimos en contacto con la persona, le dijimos que íbamos a hacer un trabajo escolar, que si nos permitían, con todo respeto, ir a observar su rito, que nos interesaba, que para nosotros era importante poder tener elementos, tener información sobre sus creencias, sus costumbres. Entonces fuimos y nosotros nos pusimos directamente en contacto, acudimos a sus rituales, que son sábados y miércoles, acudimos a sus reuniones, participamos en todo esto. Entonces ahí fue una observación directa. La observación indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otras personas. Aquí ya no estoy viendo yo, ya no estoy haciendo yo esa observación, ya no me estoy poniendo en contacto directo, sino que veo documentales, veo fotografías, algún estudio o algún documento que alguien ya realizó anteriormente. Cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etcétera, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observamos antes lo mismo que nosotros. Es como cuando vemos un documental. Nosotros tenemos ahí ya la información del documental a través del comportamiento, un ejemplo de los lobos, ¿no? Pero eso nosotros hacemos una observación directa, porque volvemos a verlo, pero a través de un estudio que ya realizó alguien, ¿no? Que estuvo, sí, en el campo. La observación participante y no participante, pues tiene que ver mucho también con esto. La no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado, no participamos de nada. Y la participante, pues es cuando para obtener los datos, el entrevistador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. Lo que les comentaba tiene que ver mucho también con esta parte, con esta directa, observación directa, el trabajo que realizamos nosotros con las personas ¿cómo se llama? De los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? La observación estructurada y no estructurada también ya lo vimos, nada más vamos a reafirmarlo. La no estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos específicos, solamente observamos. Solamente vamos a observar el comportamiento y vamos a dar a lo mejor vamos a poder nosotros platicarle a alguien más sobre lo que observamos. Es como cuando vemos un suceso en la calle y llegamos y platicamos a alguien, oye, ¿qué crees? Vi un accidente o vi que pasó esto, una situación anormal o inusual en la calle. Y la observación estructurada es, en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, por lo cual se le denomina observación sistemática. Ya tenemos un sistema de recopilación de datos, tenemos un sistema de
de medición, de todo ya lo tenemos más sistemático. La observación de campo y de laboratorio. Aquí también tenemos un elemento importante. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en el lugar donde se ocurren los hechos o fenómenos investigados. Es meramente cuando vamos a observar un grupo de personas o un grupo que es ver su comportamiento. Seguimos con este ejemplo de las aves. La observación de campo es cuando nosotros nos dirigimos al lugar donde se están llevando a cabo estas situaciones, por decirlo, la observación, el ejemplo de los búhos. Búhos tenemos nosotros, no recuerdo el nombre, no sé el nombre, pero búhos tenemos en el Parque Bicentenario, el que está aquí en Toluca, en Metepec. Como tienen mucha área verde, hay mucho bosque, muchos árboles, ahí hay búhos. Entonces, ¿cómo se llama? Hay gente que sí los ha visto, se ha puesto a investigarlos, y hay gente que no se ha dado cuenta. Pero pues es directamente trasladarnos ahí a ese lugar. Tenemos otros lugares aquí en el Estado de México, Valle de Bravo, en Otzolotepec, donde podemos nosotros ir a observar este tipo de aves, pero como tal ya una observación en campo. Y la observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Aquí tenemos que ver qué es la que se realiza en lugares establecidos para el efecto, tales como museos, archivos, bibliotecas o laboratorios, valga la redundancia, y es la que se realiza en un grupo, en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. O sea, nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a observar, cómo lo vamos a observar, qué situaciones no vamos a observar, a lo mejor no vamos a poner atención en todo lo que hacen los sujetos, pero sí en las ¿cómo se llama? En las conductas o lo que nosotros queremos ya tenemos objetivado anteriormente. También existe la observación individual y en equipo. La observación individual es la que se realiza la que realiza una sola persona, porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola, y la observación en grupo o de grupos es la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación y puede realizarse de varias maneras. Cada individuo observa una parte o aspecto de un todo. Podemos estar nosotros, ¿cómo se llama? Podemos centrarnos en un solo objetivo. Cada individuo puede observar, a lo mejor a ti te toca observar el clima, a ti te toca observar la naturaleza, a ti te toca observar los comportamientos. Y todos observan lo mismo para cotejar luego los datos. Esto también es muy rico porque lo que veíamos nosotros, cuando vimos el tema de modelos, especificábamos que era un modelo, y el modelo es ver un objeto desde varias perspectivas. Este paso también puede ser importante porque podemos nosotros observar un solo fenómeno y poder comparar con otras personas cuáles, a lo mejor que observaron, a lo mejor observaron el mismo, pero ellos vieron otra cosa que a lo mejor yo no pude interpretar. Y todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. Aquí, pues, dentro de la observación, sabemos que en un grupo de trabajo tenemos diferentes actividades. Entonces, pues, bueno, nosotros podemos hacer una observación y estar tomando video, otro puede estar tomando fotografías, otro puede estar tomando registros o datos, y pues, bueno, eso es lo que hace más rica la observación y la información que obtengamos. ¿Cómo se planifica una observación? Aquí vemos 5 pasos que son muy importantes y que nos pueden ayudar para nosotros poder realizar nuestra observación. El primero es determinar qué se va a observar. El segundo, debemos, como les decía, el objetivo de lo que queremos obtener. El segundo paso es seleccionar las muestras de sujetos y conductas a observar, por decirlo, a qué lugar o con qué personas vamos a observar. Queremos ver, no sé, adicciones, ¿no? Determinar el objetivo, pues a lo mejor observar qué tipo de drogas consumen ciertas personas.
Ahora vamos a seleccionar, en el segundo paso, vamos a seleccionar con quién vamos a trabajar, si vamos a trabajar en un centro de rehabilitación, si vamos a trabajar en campo, no sé, a lo mejor observando un grupo de jóvenes de la calle que están en situación de calle, que se drogan, a lo mejor, no sé, los vecinos, alguien que conozcamos que consume drogas. Elegir el tipo de observación, participante o no participante, cómo lo vamos a hacer, si vamos a hacer, nosotros vamos a observar, no sé, vamos a participar, vamos a abordarlo, vamos a intervenir en su ambiente, o si vamos a pedir información de otras personas o de otros lados para, como tal, no participar. El cuarto paso es seleccionar escenarios y momentos de la observación, en qué lugares, si lo vamos a observar con sus compañeros dentro del centro de rehabilitación, eh, cuando convive en casa, con su familia, en el trabajo, debemos de determinar también eso. Y seleccionar el quinto paso, pues es seleccionar las técnicas de registro. Les decía yo, cuestionarios, hacer, no sé, anotaciones, el tomar fotografías, video, el aplicar una cuestionario, una prueba, ¿no? Entonces, aquí es ya seleccionar las técnicas de registro con las que nosotros vamos a obtener la información, o vamos a aceptar la información que obtuvimos. Pues bueno, chicos, este tema es un poquito más ligero, está muy sencillo, realmente es el complemento de todo lo que hemos venido viendo. Les voy a volver a dejar ahí una tareita para que la revisen, una actividad. Ojalá y puedan mandarme al correo sus tareas, como les comentaba, a lo mejor si tienen problemas o dificultades con la plataforma, pues ojalá y puedan realizarlo de esta forma, mandando por correo. Lo importante es tener las evidencias. Pues les agradezco mucho, tengan buena tarde y nos vemos en la